Acabamos de cruzar la frontera de Albania a Montenegro. Y ojo, que esto sigue siendo solo el primer día de nuestro viaje por los Balcanes. Un recorrido que nos llevará por 4 países: Albania, Montenegro, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Sí, segunda frontera del día. Después de Albania habrá Montenegro. Montenegro, ya estamos dentro. Ahora sí, estamos oficialmente en Montenegro. Y el país nos recibe con una carretera espectacular que serpentea entre gargantas siguiendo el curso del río Chemi, mientras avanzamos rumbo a Podgorica, la capital de Montenegro. Una entrada triunfal, de esas que ya te hace sentir que aquí empieza lo bueno. Entramos en Podgorica, la capital de Montenegro, y casi sin darnos tiempo a procesar el cambio de país, nos encontramos con una imagen que nos deja descolocados. A los lados de la carretera aparecen montones de basura acumulada, bolsas abiertas, muebles viejos, electrodomésticos tirados sin ningún orden, y perros callejeros moviéndose entre la inmundicia buscando algo que llevarse a la boca. Lo que más nos impacta no es la basura en sí, sino el contexto. En España, escenas así solo las verías en zonas marginales, en poblados chabolistas o asentamientos irregulares, lugares donde ya esperas cierto nivel de precariedad. Pero aquí no. Aquí estamos en un barrio de periferia como cualquier otro, con casas de ladrillo, bien terminadas, jardines, entradas amplias, viviendas normales, de familias normales. Y aún así, la basura convive con todo esto, como si nadie pudiera o quisiera hacerse cargo. Es un choque cultural de los que no te enseñan en las guías. Un recordatorio de que viajar no es solo ver montañas, carreteras y paisajes bonitos, sino también encontrarte con las realidades, buenas y malas, de cada país. Y Podgorica, desde el minuto 1, nos lo deja bien claro. Wow. Bueno, pues estamos en Podgorica. Vamos a ver qué hay por aquí. De momento la entrada a la ciudad ha sido muy impactante. Y ahora vamos a ver si podemos encontrar algo bonito que ver. Decidimos quedarnos a pasar la noche aquí en Podgorica. Así que antes de ir al hotel aprovechamos para ver la iglesia ortodoxa de Podgorica, uno de los lugares más destacados de la ciudad. Montenegro nos recibe así, con lluvia. Bueno, aquí estamos en la catedral ortodoxa de la Resurrección de Podgorica. Y como que no, está lloviendo todo el día, lloviendo. Aquí estamos con Emiliano. Como para ir en moto, el tiempo no está. Así que ahora vamos al hotel en Podgorica. No, mi moto al lado de un GS 1300 no puede ser, tío. No. Italiano. Pues bueno, moto aparcada. Vamos a ver.
sostenibile. Prego. Thank you. O sea, el detalle del hotel, quiero que os fijéis en esto, tío. Mira. Potete andarci pisando da buono. C'ho 150 favori. Y esta es nuestra habitación. No huele muy bien, la verdad. Muy bien, no, huele a cerrado. Bueno, pues esta es nuestra habitación para esta noche. Aquí está el baño. No, Fred. Sí. Y nada, señores, acabamos el día aquí. A las 3 llegamos a Podgorica y tomando un café dijimos, vamos a ver, estamos en una capital europea y la vamos a pasar de largo. No, pues podemos dormir aquí, ver algo aquí, la catedral ortodoxa y nada, mañana seguimos viaje. Mañana Kotor, después entraremos en Croacia, Dubrovnik, y de Dubrovnik, pues no sé, a lo mejor dormiremos en Dubrovnik y como segunda noche y después pues seguimos. La idea es estar en Split, si posible mañana, no creo que vaya a ser posible. Pero dentro de 2 días sí que queremos estar en Sarajevo. Queremos ver la ciudad y queremos aprovechar el viaje para ir a Sarajevo. Ese es uno de los objetivos de este viaje. Así que nada, nos vamos a quitar la ropa, nos vamos a duchar, que nos hace falta, a mí sobre todo, que ayer en el barco no me duché. Le ha gustado el baño. Creo que lo va a estrenar, ¿verdad? Venga. Después nos vemos. Bueno, estamos aquí, ya hemos pedido de comer, cenando en un restaurante de Podgorica, en Montenegro. Bueno, el día ha tenido altos y bajos. ¿Por qué? Porque hemos amanecido en la mar. Hemos tenido una noche muy mala, muy mala. El barco se movía desde Bari a Durrës. Creo que estaba lloviendo y había mucho oleaje y el barco se movía y yo me he mareado, no he dormido bien. Encima teníamos miedo de que la moto estaban mal amarradas y se podían caer y bueno, hemos tenido una mala noche. Hemos llegado a Durrës, estaba totalmente nublado, lloviendo, una llovizna fina. La verdad que, bueno, entre el caos de coger la moto y salir del barco, se nos ha hecho, bueno, a las 8:30 estábamos ya afuera. Y pasar la frontera ha sido bastante fácil, nos han pedido el pasaporte y andando. Y desde allí hemos cogido una carretera, una autovía. Se ha puesto a llover, feísimo, vamos. Llevábamos traje de lluvia los dos, parecíamos dos astronautas. Y bueno, hasta después de un pueblo que se llama Shkoder, en Albania, que ha dejado de llover y ha empezado un poco de carreteras guapas. Nos adentramos en las montañas malditas, así las llaman, que son una cadena montañosa que separa Montenegro con Albania, y en el paso de Oti, no sé qué, Leket, Oti, no me acuerdo muy bien, pues allí cogimos buenas carreteras, buenas vistas, montañacas, nos gustó.
Eso fue el momento clave del día. Pues entrando a Montenegro, también una buena carretera que discurría al lado de un río. Y nada, llegando a Podgorica, otra vez lluvia, subentró también el cansancio de no haber dormido bien y a las 3:30 ya estábamos buscando un lugar donde dormir. Así es el resumen del día. Emiliano, ¿quieres decir algo? Sí, yo pienso lo mismo. Fue un día no. ¿Cómo se dice? No. En la cámara. Sí, es que no recuerdo en español. Dilo en italiano. Non particolarmente bello. Sí. Un día de transición, un día de calentamiento. Mucha autopista, fue muy aburrido de andar en autopista porque no me gusta mucho con la lluvia. Pero la carretera de montaña maravillosa, no muy pequeña, no muchos kilómetros. Sí, pocos kilómetros. Pocos kilómetros, pero de verdad Muy bonita. muy bonita. El lado de Albania y el lado de Montenegro también, de verdad maravilloso. Lo que me sorprende mucho es que yo pensaba de buscar, ¿cómo se dice? El tarmac, el asfalto. La carretera. La carretera, sí, muy mala, porque Endurance fue de verdad muy mala, pero autopista y la carretera de montaña, la carretera fue maravillosa. Parece un circuito de velocidad, perfecto. Sí. Y eso me pone muy feliz de poder volver aquí de nuevo para hacer esa carretera. Sí, para explorar mejor, Sí, un poco. sí. Y también la persona también con el coche no es muy mala como se pensaba. Tal vez... Sí, tal vez conducimos peor nosotros los italianos que los albaneses. Sí. Se puede volver. Y las sensaciones de lo que hemos visto, los paisajes, la gente, el entorno, pues te digo, Albania me parece Italia de los años 90, ¿vale? No te digo de los años 80 porque yo nací en el 83, era demasiado joven para recordar, pero de los años 90. De hecho, hay una película italiana que está ambientada en Bari, y salen personajes también un poco de la mala vida de ahí. Mira, los mismos peinados, la misma ropa, de verdad es alucinante. La misma cara, porque son albaneses, lo que salen en la peli. En fin, ha sido como un viaje al pasado para nosotros, de verdad. Nunca habíamos estado en Albania y para nosotros ha sido un viaje al pasado. Montenegro, bueno, lo poco que hemos visto nos ha gustado, ¿sí? Menos al entrar en la ciudad, donde hay un barrio lleno de basura por doquier. En España eso lo ves en poblados chabolistas, que hay un montón por toda España, pero lo que domina en ese poblado chabolista pues son las chabolas, casas hechas de chapas, de lo que sea. Y aquí no era eso, aquí había casas buenas, ¿sabes? Casas que puedes verla en cualquier sitio de Italia, residencial. De España, de Italia. Y basura. Y eso es, no me lo explico, es que no me lo explico. Entonces, bueno, nos quedamos un poco impactados, pero bueno, eso es los Balcanes. Sí. El primer día en los Balcanes. Bueno, estamos esperando la comida, vamos a beber cerveza Nikisco y el Coca-Cola porque es celíaco y no tienen cerveza sin gluten. Y mira, hemos pedido carne, vamos a comer. Aquí está la carnaza, tío. Mira. Oh, carnaza. Espinaca.
Grazie, grazie. Aspetta. Bueno, y aquí está la cuenta, ¿vale? Nos hemos comido un buen filetaco y ha sido 100. ¿Pero 100 qué? Cuidado, porque en Montenegro, ¿dónde lo pone? No pone por aquí. Pero bueno, lo que son estos no son 100 dinares, ni 100 lek, ni la moneda de Montenegro, sino que son 100 euros. Y vosotros diréis, ¿cómo puede ser que Montenegro tenga euros? Si Montenegro no es un país de la Unión Europea, como bien sabéis. ¿Cómo puede ser que Montenegro haya adoptado los euros sin tener estatus de miembro de la Unión Europea? Bueno, no me lo explico yo tampoco porque todos los miembros de la Unión Europea estamos en el euro y estamos hartos del euro, que nos ha traído a la ruina, pero esta gente adoptó el euro en 2002 sin la aprobación explícita del Banco Central Europeo y de la Unión Europea, sino con un beneplácito no formal, sino con la tolerancia de las instituciones europeas. ¿Y por qué han hecho eso? Bueno, simplemente porque Montenegro estaba saliendo de la guerra de los Balcanes. En 2006 se separó de Serbia. En el 2006 se separaron totalmente de Serbia, formaron una república independiente y siguieron beneficiando del euro. Y la Unión Europea se lo permitió porque para, digamos, estabilizar la región, estabilizar el país, darle una facilidad. Montenegro había salido de una guerra, se había independizado, había pedido el estatus de miembro, están en negociaciones desde 2010 o 2012, están en negociaciones, están muy cerca de entrar en la Unión Europea, pero todavía no están en la Unión Europea. Y adoptan el euro. Y esta cena nos costó 100 pavazos. O sea, precio europeo no. Lo siguiente, porque esto yo creo que incluso en España o en Italia esta cena hubiera sido más barata. Porque vamos, un kilo no. Espérate, la cerveza, 7 pavos. 3,50 € por cerveza. Bueno, está bien. Pero la Coca-Cola. No, por una cerveza local. Por una cerveza local no, demasiado. Una Coca-Cola 3,50 con una cerveza no puede ser. Yo qué sé. 400 gramos de filete de ternera, 44 pavos. 200 gramos de bistec, 24 €. En fin, estamos gastando porque no hemos comido nada. No hemos almorzado, básicamente. Y hoy nos hemos gastado 50 pavos, nos hemos dejado aquí. Este es un sitio, yo le decía a Emiliano, tengo ganas de ir a algún país postcomunista. Pero aquí de comunista esto no tiene nada. Bueno, venga, vamos a seguir tomando cerveza y chuntón. Este, señores, es la Plaza de la Independencia. Que ve que viéndolo desde cerca está comida mierda, ¿eh? Estamos en Podgorica, en Montenegro. Estamos en el centro, ¿vale? La plaza céntrica de Podgorica. Y vosotros me tenéis que explicar qué coño hace tú este tío aquí. ¿Qué coño hace, tío? Unas horas, testigos del valor. El
Oddio! ¡Qué lindo!